Dios bendiga en esta hermosa hora. Les tenemos a una invitada especial, amén, que viene desde San Salvador. Nosotros somos salvadoreños, amén. Así que mi hermana se va a presentar, amén. Dios me la bendiga, hermana Stephanie. Dios le bendiga a los que nos están viendo, nos están oyendo. Yo soy, mi nombre es Silvia Evelyn Ortiz. Yo vivo en la ciudad capital, San Salvador, de Salvador, mi querido país El Salvador. Aleluya. Amén. Hoy vamos a contar una historia, amén, que bueno, la hermana tiene un gran testimonio de poder, y yo sé que quizás en este momento muchas jóvenes o muchas señoras, ¿verdad?, están pasando por la situación que ella atravesó, y ella les va a comentar también cómo Dios le ayudó a salir de ese problema, de esa dificultad. Amén. Empecemos, hermano. Amén. Gracias, hermana Stephanie. Quiero decirles que de joven llegué a los caminos del Señor a los 17 años. El Señor me llamó nuevamente. Yo 14 y 15 años tenía y no estaba perseverando, pero el Señor usó unos siervos y me llamó. Me llamó a su redil, me llamó a su caminar. Gloria a Dios. Pero en este caminar, hermanos, he pasado duras situaciones que muchas veces nosotros tomamos decisiones porque no pedimos la dirección del Señor. Y yo tomé una decisión, aún caminando en el redil del Señor, sin dirección, sin pedirle al Señor su dirección. Tomé una decisión y yo tuve un hogar. Quiero decirles que me casé, tuve un esposo, nacieron 3 hijos y todo muy bien, todo iba bien. Pero yo quiero decirles que me tocó pasar duras cosas porque cuando tomamos las decisiones sin pedirle dirección al Señor, y yo le hablo a todas estas mujeres, que joven, yo te digo, pídele al Señor. Si tú quieres un esposo, un hogar, pídele al Señor. El Señor es poderoso para darte un esposo. El Señor es poderoso para contestarte lo que le estás pidiendo. Pero siempre pide dirección. Porque yo tomé una decisión y me casé con la persona equivocada. La persona que no me había puesto el Señor, yo la escogí en mi humana decisión, en mi humano pensamiento. Y me tocó sufrir muchas cosas. Me tocó sufrir violencia y me tocó sufrir soledades, lamentos, sufrí mucha violencia y sufrí también mucha infidelidad. Pero quiero decirles que el Señor nunca me ha soltado de su mano. Su misericordia me ha alcanzado. Yo le pedí al Señor en mi matrimonio, sufrí mucha violencia, pero yo siempre le pedí al Señor que me ayudara y que me mostrara si esto era, si yo le pedí al Señor que Él me cambiara mi hogar, que transformara a mi esposo. Aleluya. Que Él fuera el que obrara. Y no solté la oración. Siervos siempre me decían que orara. Mis pastores, los consejos siempre de mis padres, orar al Señor. Pregúntale al Señor, pídele al Señor que cambie esto. Quiero decirles que no había respuesta. Yo no veía que mejorara la situación. En vez de mejorar, iba empeorando. Soporté 20 años de sufrimiento, pero durante ese tiempo el Señor no me dejó. Él ha estado siempre presente en mi vida, me ha ayudado a formar a mis hijos, pero quiero decirles que esto no ha sido fácil, no ha sido por mis fuerzas. Amén, hermana. ¿Cuántos años usted pasó con su esposo? ¿Cuántos años pasó casada con él? Me comentaba, ¿verdad?, sobre el sufrimiento que usted tuvo, de la violencia, que él era una persona manipuladora, amén, que la hizo sufrir bastante, ¿verdad? Amén. Cuénteles, hermana, a las jóvenes o a las mujeres que también están pasando una situación en este momento así difícil. Quiero decirles de que todo comenzó muy bonito, como todo matrimonio. Muy bonito al principio, felices y todo bonito. Pero luego hubieron cambios
más violencia, más pleitos, más dificultades, más infidelidades, y yo no veía la salida a esto. 20 años de soportar, pero no fue fácil. Amén. En ese tiempo, quiero decirles que yo le pedí al Señor que fuera Él quien resolviera esos problemas. Y durante ese tiempo, las cosas se empeoraron, las cosas más difíciles. Pero quiero decirles que hay un Dios de poder que oye la oración. Amén. Hay un Dios que está pendiente de cada necesidad que tenemos. Amén. Y Él vio mi angustia, vio mi situación, mis dificultades. Yo sentía que no podía, que ya no podía más. Yo sentía que me iba a morir, pero el Señor me dio una respuesta, una salida. Amén. En medio de la dificultad y la lucha, vino la mano poderosa del Señor. Me libertó de una manera inexplicable. Vino el de repente del Señor. Vino interviniendo el Señor con su poder y su presencia y me ayudó a salir de esa situación. Fue Él. Yo digo y lo atribuyo a Él. Él me respondió, hermana Estefanía. El Señor obró de diferentes maneras, usó vidas, usó personas para bendecirme, para ayudarme, y empecé a declarar que el Señor iba a responder, que algo iba a hacer Él. Pero quiero decirle a estas mujeres que sufren esto, que no es por las fuerzas propias, hay un poder divino, una unción especial, un Espíritu Santo que interviene a favor de la vida de una mujer que sufre. Amén. Ana Estefanía y yo sentía que no iba a poder, pero el Señor siempre me dio una palabra dentro de mi corazón. Y Él fue el que me ayudó a salir de esta situación. Él cambió el Señor cambió esa situación para mi bendición. Amén. Porque vivir con un manipulador, con una persona violenta, es difícil, doloroso, no es vida, es un sufrimiento constante, un desgaste físicamente un desgaste, pero el Señor siempre tiene una respuesta para nuestras peticiones. Usted me comentaba, hermana, también de que usted se decía cómo voy a hacer con mis hijos. Usted pasó mucho tiempo, porque hay mujeres que tal vez no dejan a esas personas, ¿verdad? Que son, se puede decir, manipuladoras. Yo no te estoy diciendo que lo dejes. Lo mejor es orar por la persona y pedirle a Dios que lo cambie. Pero si, mira, todo depende del corazón de la persona. Amén, porque si el varón quiere cambiar y quiere afirmar que los caminos de Dios, Dios lo transforma, y ahí es donde viene la restauración. Amén, pero Dios hace dos cosas, o lo aparta o lo corta. Amén, porque Dios tampoco va, o sea, ¿cómo explicarte? Va a estar toda la vida a que tú sufras, a que tú estés en un sufrimiento eterno, se puede decir así, sino que Dios también, ¿verdad?, ve el sufrimiento de aquellas mujeres que están siendo maltratadas. Y hoy en este tiempo vamos a poner a los varones, porque hay varones también que están siendo maltratados por sus esposas, ¿verdad? Entonces Dios ve el sufrimiento, y Dios, mira, Dios pasa en un proceso a las personas que están maltratando físicamente, verbalmente a las otras, para que haya un cambio. Pero a veces esas personas, en medio de cualquier dolor, no entienden el propósito de Dios, no entienden el plan divino de Dios, y son como, hay una soberbia en esas personas, no quieren cambiar. Entonces es bien difícil. Pero yo quisiera, hermana, que nos comentara cómo fue que usted sobrellevó, hermana, esos problemas con sus hijos, porque me comentaba que usted trabajaba, usted a veces sentía que ya no podía con la carga, porque hay muchas muchachas jóvenes, señoras, que en este momento están pasando esto, que tal vez su esposo se les ha ido, o hay una infidelidad, o llega de vez en cuando, o no llega todos los días a la casa, ¿verdad? Entonces, y cómo hacen para poder sostener a sus hijos, porque no es fácil. Yo te entiendo, porque yo casi pasé la misma situación de mi hermana. Estábamos hablando sobre eso, ¿verdad? Una situación de violencia, donde yo aún hasta perdí un bebé de 6 meses, ya casi 6 meses,
pero no fue mi esposo David, ¿verdad? Sino que fue te puede decir, un muchacho que en el mundo, ¿verdad? Cuando yo estaba en el mundo, a él lo mataron, amén, y Dios, por eso te digo, o Dios aparta o Dios corta, amén, cuando ve la angustia en la persona, ajá, porque por ejemplo en mi caso yo le decía a mi mamá, ¿verdad? Yo me quiero regresar para la casa, yo ya no aguanto, yo apenas tenía 17 años cuando eso pasó. Y yo le decía, yo no aguanto, yo me quiero ir para la casa. Y me decía, mamá, no, me decía, porque este muchacho no te va a dejar. Si vos querés hacer la vida con alguien más, no te va a dejar hacer la vida con nadie, me decía, sino que él te va a seguir maltratando. Yo me iba para la casa de mamá a veces y él me llegaba a traer, ya era la 1, a las 2 de la mañana, llegaba bien un borracho a traerme y hacía un gran escándalo. Entonces mi mamá me cerró las puertas de la casa, ya no me dejó entrar a causa de lo que estaba pasando y me decía que no me quería en la casa. Entonces yo empecé a vivir como un encajonamiento porque él me maltrataba bastante. Él me agarraba del pelo y me arrastraba como que era escoba, pero tenía que ver la suegra, el suegro y la abuela de él, que eran 3, ajá, que el suegro no mucho se metía, pero la suegra y la abuela sí se metían y le decía, no te dejes darle duro, porque yo a veces me le paraba, ¿verdad?, a quererle pegar también, pero le decía, no te dejes darle duro, le decía, darle duro, porque vos sos el hombre de la casa, le decían así. Entonces, un consejo, ¿verdad? Si tú te vas a casar con alguien, no te vayas para donde tu suegro, no te vayas para donde las suegras, porque hay problemas, aún siendo cristianos, que se resuelven en el altar de Dios. Y el problema está de que, imagínate, tú te estás peleando, ya ha pasado eso, ¿verdad, hermana? Que se está peleando y de repente están contentas las personas, pero los suegros quedan con aquella cosquilla, ajá, de que las terceras personas, ajá, porque ellos le tienen un aprecio a uno, ¿verdad? Entonces ya se quedan con aquella cosquilla y con un odio, resentimiento, enojo en el corazón. Entonces ahí pueden empezar problemas, porque quieras o no, a veces hay problemas en los matrimonios y los problemas se arreglan en casa o hablando, ¿verdad? Por eso dice el Señor que tenemos que conversar, ¿verdad?, con nuestros esposos, nuestras esposas, y ahí es donde se va a solucionar el problema, amén, y viniendo también al altar, amén, de decirle, Señor, esta situación me está pasando, yo la presento, y a Dios entrega una solución. Ahora, hermana, explícanos, hermana, amén, volviendo al tema, ¿cómo fue, hermana, que sobrellevó lo de sus hijos, hermana, esa situación difícil que usted sentía que trabajaba, que llegaba a la casa, todavía estaba con él, hermana, cuando llevaba esa situación? María Stephanie, retomando esa pregunta que me hace, ¿cómo hice? Quiero decirles que yo tomé la decisión de soportar. No les digo que hagan eso, no les digo que soporten, que hagan como yo, ¿verdad? Pero yo tomé la decisión de esperar qué era lo que el Señor iba a hacer. Mientras tanto, seguí en ese sufrimiento, soportando muchas cosas dolorosas, situaciones y tiempos difíciles, pero no fue nada fácil. Yo tomé la decisión de esperar, esperé 20 años. 20 años, no fueron 20 días, no fueron 2 meses, fueron 20 años, pero ayudada por Dios, sufriendo y esperando. Yo decía, Señor, tú tienes la respuesta, la última palabra la tienes tú, Señor, si tú quieres, Padre, pero hay que orar y observe. Si usted puede hablar con su esposo, si usted puede hablar con su compañero de vida, platiquen antes, platiquen de las situaciones que están viviendo y traten de resolver. Si pueden resolverlo, gloria a Dios. Pero si no se puede hacer mayor cosa, van a esperar, pedirle al Señor. Pero no es fácil esperar, porque muchas veces humanamente queremos resolver las cosas ya. Y queremos tomar las decisiones nosotras y resolver como sea, lo que sea, porque no queremos estar en el sufrimiento. Pero yo quiero decirles que uno de cristiano toma la decisión de esperar en el Señor porque no quiere ofender. Primero, no quiere ofender al Espíritu Santo. Porque yo como cristiana, siendo cristiana, escogí a esta persona en la tierra y no era la voluntad del Señor. Pero como yo escogí, yo tenía que pasar mis consecuencias.
Sí, amén. Todo Hay tiene, sí, una consecuencia. todo que se tiene una pasa. consecuencia. Pero no fue nada fácil en ese tiempo. Siempre ayudado por el Señor me ayudaba con la educación de mis hijos, la alimentación no me faltó, la cobertura de parte del Señor no me faltó y hubo una respuesta. Quiero decirles que sí hubo una respuesta, hermana. Amén. El Señor escuchó mi oración, el Señor tuvo misericordia de mí, me oyó mi clamor, pero sí, hay que orar y pedirle al Señor, preguntarle al Señor. No dejes de orar, si estás orando por tu matrimonio, no dejes de orar por tu matrimonio. Si estás pidiendo restauración al Señor, Él tiene poder para hacerlo. Pero ambas personas tienen que estar de acuerdo. De acuerdo. Ambas personas tienen que desear Desear estar, el cambio. ayudarse, apoyarse, ¿verdad? No solo una persona, porque el matrimonio es de dos personas. Dios permite a veces las separaciones, por ejemplo, como mi hermana, ¿verdad? Que hubo un proceso de divorcio. Dios permite a veces los divorcios porque el otro cónyuge no está de acuerdo, amén, a un cambio. Por ejemplo, mi hermana comentaba, ¿verdad?, de que a ella esperó, ¿verdad? Imagínense, esperó 20 años y ella comentaba de que al final el varón, él tomó sus maletas y se fue, pero ella oraba a Dios y le decía al Señor que sea tu voluntad y no la mía, amén. Yo le decía al Señor, yo quería ver una respuesta y pues de la nada, en mi caso, no quiero decir que es tu caso, pero en mi caso, de la nada esta persona tomó la decisión, se fue, porque iba a ser su vida. Pero ahí empezó para mí mi restauración. Al principio yo sentía que me moría, que no iba a poder. ¿Cómo voy a hacer, Señor? Yo le preguntaba al Señor, ¿cómo voy a hacer con los gastos? ¿Cómo voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a hacer con mis hijos, Padre? ¿Cómo voy a hacer para sacar adelante esta casa? Pero el Señor tiene siempre algo para nosotros. Amén. Él siempre tiene algo grande para nuestra vida. Él no nos va a dejar perecer, no nos va a desamparar. El Señor siempre puso personas que me ayudaran, tocó corazones, hermanas. La palabra del Señor dice en Isaías que la viuda y la desamparada, Él vela por las viudas y las desamparadas. Amén. Y le creo, hermana. Y su vida cambió, ¿verdad, hermana? Mi vida cambió Una totalmente. bendición. Yo recibí mucha mayor bendición cuando se resolvió la situación. Dolorosa, sí, pero el Señor tomó control. Y he sido doblemente bendecida. Gloria a Dios. He visto crecer a mis hijos, formándose, se están formando. Hoy son adolescentes, adultos, ya casi adultos mayores, Amén. queriendo formar sus vidas, pero el Señor fue el que cambió mi situación. Gloria a Dios. Quiero decirte, amiga, que me estás viendo, que me estás oyendo, hermana en Cristo, amiga, esposa, que estás oyendo, quiero decirte que por tus fuerzas no vas a poder. No vas a poder sola. Si quieres tomar decisiones, muchas veces tomamos otra decisión mucho peor. Muchas veces tomamos decisiones acaloradas. El problema está, hermana, a mí se me venía algo, ahorita que usted acaba de mencionar esto, anteriormente le iba a decir, pero se me fue la idea, pero se me venía algo cuando yo estaba joven, los consejos, porque a mí mi familia me aconsejó, mis primos, hasta hubo un primo mío, que Dios te bendiga, William, si me estás viendo, que se metió en problemas por mí. Él fue a dar la cara donde mi suegro se metió en problemas y él le dijo que yo no me iba a ir para esa casa. Entonces, porque yo era una niña, cuando tenía 16, 15 años, a cumplir 16 iba. Entonces, pero yo no oía consejos, yo no escuchaba consejos y a veces, bueno, en el caso de mi hermana, que ella ya era cristiana, ¿verdad? Ya era cristiana, a veces el enemigo va a querer ponerte en bandeja de plata o de oro la tentación, pero ahí es donde tú tienes que tomar la decisión, oye bien, de decir si vas a agarrar por ese camino o vas a esperar en el tiempo de Dios, porque fíjate, yo era mundana, yo era del mundo, ¿verdad? Yo no nací en el Evangelio, ajá, entonces, pero el detalle está de que es bien difícil para una persona que está sin Dios, porque no encuentra la salida, no sabe cómo orar. Yo recuerdo que fueron 3 veces quizás las que me arrodillé a orar, pero fue por mi mamá de crianza.
porque ella era católica, pero ella me aconsejaba orar. Yo no sé, yo creo que el Espíritu Santo se le metía a ella, porque hubo un consejo bien sabio que ella me dio, y yo sentí como que fue el mismo Dios que me habló. Entonces yo me acuerdo que esa noche me arrodillé y le oré al Señor y le dije: Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad hacia mi vida. Si esta persona no me conviene, aléjala o haz lo que tú vas a hacer. Y allí, cabal, de este tiempo fue donde Dios actuó y lo cortó definitivamente de la faz de la tierra. En otros casos, ¿verdad? Se puede dar lo que pasó con mi hermana, que Dios lo puede apartar. ¿Por qué? Porque mira, puede haber una posibilidad de que la persona cambie, de que la persona sea transformada. Esa es una, ¿verdad? Dos, también Dios, ¿verdad?, le está dando la oportunidad para que sea salva la persona. Amén. Bueno, entonces, hermanos, yo nomás quiero decirte en esta hora, jovencita, señora, la edad que tú tengas, lo que te digo es esto: mira, si tú no conoces de Dios, es tiempo que te acerques al Señor, porque hay una palabra que mi hermana da: sin Dios no vas a poder hacer nada. Sin el Señor no vas a poder hacer nada, porque fuera de Cristo nada podemos hacer. En cambio, con el Señor podemos pelear batallas, podemos rendir, ¿verdad?, esas cargas y entregárselas a Él, y Él nos va a ayudar. Porque yo siento que a mi hermana, ¿verdad?, tal vez usted no ha contado esto, hermana, pero muchas veces usted lloró, usted gimió, usted se encerró en un cuarto, se encerró en el baño y le clamaba a Dios y le decía: Señor, ayúdame, porque ya no aguanto esta situación. Me imagino que muchas veces gimió, o sea, sacó desde aquí el llanto hasta afuera. Amén, porque a mí me pasaba cuando yo estaba con este muchacho, yo gemía, pero yo no encontraba la salida, no encontraba la solución. Recuerdo, le estaba contando a la hermana que una vez mi mamá de crianza me aconseja, y yo busco, lo más cerca que encontré fue una iglesia católica. Entonces yo me refugié a esa iglesia, y yo, como había un montón de santos, hermanos, por todos lados ahí, yo me quedé viendo y yo decía: ¿a cuál santo le oro? Pero cada santo tenía el nombre y para qué servía. Y yo decía: este no me sirve, este no me sirve, y este no me sirve. Y así empecé hasta que encontré, por ahí atrás la tenía, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando yo empecé a orar y yo le decía al Señor mi situación, o sea, yo sentí que algo caliente cayó sobre mí. Pero lo que le decía, que a veces hay personas, ¿verdad?, que son de esa religión, que reciben el milagro es por el corazón, como hicieron la oración. Porque Dios, óyeme bien, Dios escucha la oración del afligido. Dios escucha la oración de aquel que está en su dolor, que está en su aflicción. Eso créemelo, porque eso es realidad. No importa que estés en el mundo, si hay una alma que está gimiendo, Dios va a escuchar esta oración. Porque aún la palabra del Señor dice que desde el vientre de tu madre el Señor te eligió y te predestinó para que tú hicieras cosas grandes en Él. Entonces, ¿qué pasa? Dios te ha guardado y te ha protegido. Yo puedo decir que muchas veces Dios, tal vez a las dos, nos protegió. Amén, porque una violencia física te puede matar. Yo muchas veces sentí que me iba a morir, porque yo le decía a mi mamá: yo me quiero regresar a la casa porque yo siento que Él me va a matar. Yo así le decía: Él me va a matar, de tanto que me pega, Él me va a matar. Pero gracias a Dios no pasó más. Sí, me mandó un mes al hospital porque estaba embarazada, me pegó, me arrastró, me pegó fuertemente, y todo por escuchar la voz de su mamá, ¿verdad?, que le decía que yo me iba para donde mi mamá porque iba a verme con hombre. Entonces ya él le agarraba aquel enojo y me empezaba a golpear. Entonces, y ahí fue que yo me di cuenta, ¿verdad?, que yo estaba embarazada. Y desde ahí yo agarré como un odio contra él, un resentimiento, una cosa que yo decía, yo decía: algo me va a pasar. Pero fíjate que fue bien difícil, porque en los últimos 3 meses hubo un cambio que él hizo, porque él decía: yo ya me voy a morir. No sé por qué, él sentía que ella se iba a morir, pero entonces hubo un cambio en él. Pero no, o sea, si tal vez él se hubiera acercado a Dios, ¿verdad?, o
tal vez hubiera tenido la oportunidad, hubiera sido diferente, pero Dios ya tenía predestinada la persona que iba a ser para mí. Amén, como Dios, mira, Dios es un Dios de oportunidades. Sí, así es. Dios es un Dios de cambio, es un Dios donde te da la oportunidad de que tú puedas volver a construir tu vida. Amén. Dios a mí me dio la oportunidad. Yo pasé 7 años sola. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo. Que uno queda traumado. Yo tenía miedo, tenía terror. Pero Dios me fue haciendo liberaciones, porque a veces son liberaciones que uno necesita, porque son heridas del alma. Entonces son cosas que uno tiene que sacarlas y ser liberado, a veces por ministros, por profetas, amén, para sanar el corazón. Ahora, yo te digo a ti en esta hora, si tú estás pasando una situación de violencia, un momento donde tal vez tú no hayas que hacer, tal vez te has querido quitar la vida, porque ese demonio de violencia te va a meter un espíritu de depresión que va a querer que tú te quites la vida, porque yo muchas veces me pasó por la mente y decía, no valgo la pena. ¿Para qué nací en este mundo? ¿Para qué nací? Para sufrir, porque venía de sufrir con mi mamá. Y después yo salí huyendo de mi mamá, pasé a las manos de él para ser violentada. Pero cuando uno viene a Dios, cuando uno se refugia en Dios, cuando uno dice, como dijo Job, de oídas te había oído nada más, pero hoy verdaderamente te conozco. Entonces ahí uno recibe la respuesta de Dios. Entonces, mira, Dios te está permitiendo esto, es para que tú te encuentres con Dios. Sí. Es para que tú sepas quién es Dios y para que tú sepas depender de Dios. Amén. Y hay que pedirle a Dios dirección. Mira, pídele a Dios en oración. Si esa persona es la voluntad de Dios que se quede contigo, o es la voluntad de Dios que te lo aparte, o es la voluntad de Dios que lo corte definitivamente. Dios tiene la última respuesta, Dios te lo va a mostrar. Yo no te puedo decir, no dejes de orar, porque hay situaciones, ¿verdad? Testimonios donde ya se han visto que han sido restaurados, amén, el matrimonio. Y hay situaciones donde no. ¿Pero por qué? Porque la persona definitivamente no quiere nada con Dios. Pero Dios ve tu necesidad, ve tu corazón, ¿verdad? Que tú quieres ser diferente, que tú quieres entregarte a Dios, tal vez quieres servirle a Dios y eso no te está dejando, te está estancando. Amén, hermano. Un consejo que le quiera dar a usted, hermano. Amén. Como dice hermana Stephanie, muchas veces la otra persona no quiere de Dios, no desea que se restablezca ese hogar, no desea nada, pero tú dentro de ti deseas ser feliz. Yo quiero decirles que nos han escuchado, y agradezco a mi hermana Stephanie por esta oportunidad de poderles compartir. Yo en otro tiempo, hermana Stephanie, no hubiera podido hablar como he podido expresar ahora. El Señor ha sanado mi corazón. Después de eso han pasado 10 años. Quiero decirle que he visto muchas bendiciones del Señor, pero quiero decirte algo. Si tú amas al Señor y estás pasando por esa situación, el Señor te va a poner la salida. El Señor te va a abrir la puerta. Él va a interceder y responder por ti. Pero lucha de alguna forma, pero no con tus fuerzas, sino que confía en el Señor, espera en el Señor. Porque algo que decía mi hermana Stephanie, quiero decirles que eso me sucedió a mí. Yo me encerraba, yo tuve mucha depresión, yo lloraba, yo no veía la salida de esto, yo tenía un sufrimiento constante de día y de noche y no podía dormir. Se me quitó el sueño del hambre, es algo que le absorbe a uno y lo destruye, lo va a matar. Sí, poco a poco. Hermana Stephanie, la vida de uno se va desgastando. Mentalmente, físicamente, verbalmente, emocionalmente. Y Dios no nos ha formado para eso, nosotras las mujeres. Nos ha formado para ser una ayuda idónea. Mujeres, esposas de bendición, somos de bendición, tierra de bendición. Si el Señor está contigo, si eres una hija legítima de Dios, si eres un hijo legítimo de Dios, el Señor te ha escogido y
quiere que seas feliz. Amén. El Señor no nos va a meter en esas situaciones. Tomamos las decisiones porque muchas veces no oímos consejo, ¿verdad? No oímos consejo. Y si nos dan el consejo, no lo atendemos. Porque yo quiero decirles que yo tuve consejo, pero no lo escuché y no lo puse en práctica, no lo tomé en cuenta. Sí, yo cuando ya estaba en los caminos de Dios, yo pasé 7 años sola, pero los primeros 3 años yo le comentaba a mi hermano que yo le preguntaba al Señor, porque a mí los pastores me decían que yo no me podía volver a casar porque era viuda, ¿sí? O sea, una ley, hermana, de las iglesias bien exigente, ¿verdad? Entonces, cuando yo leo la Biblia, que dice que las viudas se pueden volver a casar o los viudos, entonces yo digo, wow, entonces aquí está pasando algo. Y le pregunto yo a Dios, Señor, le digo, ¿será que me vas a dar un esposo? Recuerdo que era la primera vez que me ponían a predicar en público, o sea, en una reunión grande de jóvenes. Entonces, y yo le digo, Señor, ¿será, le digo, que me vas a dar un esposo o me vas a dejar sola? Dame una respuesta porque yo quiero saber cuál es tu voluntad. Porque Él conoce si tú vas a poder servirle a Dios sola o solo. Él conoce si tú no puedes servirle a Dios sola o solo y necesitas una ayuda, amén, ya sea hembra o hombre, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, y yo recuerdo que llegó una profeta y me dijo, el Señor me levantó a las 2 de la mañana, a la misma hora que yo estaba orando, me levantó a las 2 de la mañana y me dijo que te dijera que te iba a dar un esposo, que ya tu esposo está preparado, que tu esposo es un profeta, que tu esposo es un misionero y van a andar juntos porque tú le has pedido esto a Dios. Yo le decía al Señor en mi oración y en mi intimidad, yo quiero un esposo que andemos juntos los dos, le decía, que no nos separemos en ningún momento. Y así es con mi esposo. Amén, hermana, andamos juntos por todos lados. Pero ahora, ¿qué pasa? Que a veces en el Evangelio hay personas que no le piden la dirección a Dios. Si tú eres cristiana o cristiano, tú tienes la bendición de que tú tienes un Dios poderoso que responde, amén. Entonces tú pídele en oración al Señor, Señor, es tu voluntad que yo me vaya con esta persona. Mira, a mí muchas veces se me ofrecían ofertas, hermano, ofertas, pero fuertes, así le digo, que el diablo conoce. Mire, porque yo pasé mucho tiempo de escasez, de miseria, terrible, horrible. Una cosa que yo le contaba a mi esposa, a veces yo iba a la iglesia y llegaba con mis pies rajados, llenos de sangre, y las hermanas solo se me quedaban viendo, pero ellas no sabían que yo caminaba hasta 7 horas, 8 horas caminando para poder llegar yo a la iglesia. Yo aprendí algo, a pedir ray, y eso después se lo enseñé a mi esposo, a pedir ray. ¿Por qué? Porque había momentos que yo no aguantaba mis ayeres. Entonces, y momentos de hambre. Entonces, ¿qué pasó? El diablo me empezó a ofrecer varones con dinero, que tenían dinero, que tenían carros, pero no eran cristianos, eran mundanos. Me empezó a ofrecer gente de Estados Unidos también. Entonces, pero parte también era porque yo no me vestía bien. O sea, había un desorden bien terrible en mi vida, o sea, físico. Yo, escuchando a la hermana Stephanie, quiero decirte, hermana Ingrid, su amiga, que las ofertas, cuando estás pasando una situación así difícil, el enemigo te va a ofrecer muchas cosas. Sí. Él te va a ofrecer salidas fáciles. Sí. Porque yo tenía compañeras en mi trabajo donde me decían, hágale lo mismo. Hágale, si él es infiel, también sea usted infiel. Te van a llegar esas ofertas y esas palabras a tu mente. Y el enemigo va a buscar la forma como empeorar las cosas, porque eso empeora las cosas. Si estamos pasando una situación así, lo menos que podemos hacer es pagar igual. Bueno, humanamente muchas veces lo pensamos, pero espiritualmente hay una palabra siempre. El Espíritu Santo nos insta a que hagamos las cosas bien. Amén. Sepamos hacer las cosas bien, no empeorar las cosas. Amén. Y yo pues también tuve esas ofertas como mi hermana dice. Tal vez no fueron ofertas. Pero había un siervo, nos comentaba, hermana, que le daba buenos consejos para Sí, el profeta. Quiero compartirle, hermana, que aparte de los consejos que pude recibir, siempre hubo un siervo de Dios que me dio una palabra.
Y qué importante, como decía mi hermana, qué bendición tener al Señor, porque Él siempre va a poner personas idóneas que te aconsejen, que te hablen, que te animen, que te den una palabra que va a llegar a tu corazón, que va a llegar a tu corazón. Yo recuerdo que un siervo me decía, ora, pídele al Señor, no te sueltes de la oración. Agradezco a Dios por ese hermano, por ese siervo, por esa vida que Dios usó, porque ese fue un consejo de oro para mí. ¿Qué hice yo? Orar. No le voy a decir que fue fácil, pero me puse y oraba, hermana, le oraba al Señor. Y al final el Señor tuvo misericordia de mi vida, de mis hijos. Me contestó, escuchó mi clamor, mi oración, pero siempre el Señor nos va a poner personas que nos apoyen en situaciones. No todo es sufrimiento, no todo va a ser sufrimiento. No todo va a ser sufrimiento. Sí, el Señor siempre le pone a uno personas de parte de Él. Siervos, Yo recuerdo, siervos. hermana, una vez que me presentó un muchacho, hermano, y era un poco parecido al físico del papá del niño. Mira el diablo. Y con los tatuajes y todo, y yo, o sea, me quedé asustada, ¿verdad? Pero yo creo que él era el mismo diablo subiendo del infierno, porque me lo presentó, mire, y pero eso fue antes de la profecía, ¿verdad? Pero Dios me restauró después, porque sí, yo caí con él, pero algo en mi espíritu me decía que no estaba bien que tuviéramos relaciones, pero yo le pregunté al pastor, y el pastor me dijo que estaba bien, que tuviera relaciones con Que era él. normal. Ajá, que era normal. Entonces, pero yo, como estaba empezando a leer la Biblia, ¿verdad? Yo empecé a leer la Biblia y yo me di cuenta que pues, la fornicación, el adulterio, ¿verdad? Es un pecado. Entonces, el Espíritu Santo a mí me estremecía eso. Me redarguía. Entonces, ¿qué pasó? Que en una de estas, yo ya estaba tomando la decisión de irme para la casa de él, pero Dios me reveló 3 sueños. 2 sueños que no los voy a contar porque lo va a involucrar a él, ¿verdad? Eran cosas malas, muy malas, que él estaba haciendo, y él hasta me preguntó, ¿y vos cómo sabes? Vos me has visto, me has vigiado, me has seguido. ¿Quién no, te le contó? dije yo, a mí el Espíritu Santo. Así le dije yo, a mí el Espíritu Santo me contó, porque yo tuve una revelación, le dije, y él se asustó. La tercera me dio miedo, porque yo vi la misma escena que yo viví con el papá del niño. Yo miraba que tenía 2 niñas más y tenía mi niño. Y yo miraba que ese muchacho me maltrataba, me pegaba en el sueño. Y entonces, yo le hacía así, dame para la comida, porque los niños tienen 3 días de no comer. Y mire, y cuando él hizo eso, que le dije yo tiene 3 días para, él automáticamente me dijo no. Ahí vemos cómo seas, me dijo así. Hermano, ¿para qué fue eso? Yo la verdad, hermano, que me dio miedo. Y yo dije, y ¿sabes? Yo no podía en mi carne decirle no, ajá, porque yo, no sé, había algo, una atracción, pero yo le decía a mi carne que no, pero después yo le dije al Señor, Padre, en tus manos yo lo pongo, yo no puedo hacer nada. Miren, Dios ocupó a los mismos muchachos, los pandilleros, para que él ya no llegara a la colonia. Yo lo bloqueé por WhatsApp, por Facebook, por todas partes lo bloqueé, y ya no tuve comunicación con él. Pero ahí yo comienzo a santificarme más para Dios, y Dios comienza a restaurar más mi vida, porque había algo con lo que yo estaba peleando. Entonces, pero Dios me liberta, ¿verdad? Y ahí fue donde yo comienzo a servirle más fuerte a Dios. Y es Amén. importante que los pastores enseñen cabal la doctrina, porque Sí, por lo que el pequeño. pastor le dijo, ella sintió que era brecha abierta para que cayera en pecado con el varón. Por eso es importante que los pastores, yo sé que hay unos que enseñan bien, pero los que no enseñan tienen que arrepentirse y hablarle la verdad a la oveja, porque esa palabra o los puede meter más en el evangelio o los puede sacar, o pueden caer en pecado. Amén. Qué importante es, hermana, poner cuidado a lo que el Señor nos habla, porque el Señor nos habla de muchas formas. Va a usar personas para animarnos, aconsejarnos, para darnos una buena palabra, va a hablarnos por sueños, nos va a hablar a través de la palabra, va a hablar a través de la palabra, a través de un siervo. Siempre el Señor de alguna forma nos va a hablar y Él nos va a mostrar qué es lo que Él quiere
para nosotros. Sí. Amén. Que le ponga Dios te bendiga. Hemos terminado, ¿verdad?, con el tiempo.